Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo seres maravillosos por la bendición de Dios, la vida misma, la felicidad, la paz interior y la libertad que concede en gracia de Dios. Desean un amoroso saludo fraternal desde su fundación Cambio Gnosis, hoy 25 de agosto del año 2022, en que en gracia de Dios hemos podido tener nuestro espacio de la mañana con Fundación Amayá y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y ahora pues Fundación Cambio Gnosis. Invito amorosamente a triangular allí en la meditación de la palabra en el Evangelio de San Mateo, que nos invita a nuestro Señor Jesucristo a ser administradores del bien, de la gracia, que es la que nos concede la vida, y de ahí derivan la salud, deriva la felicidad, deriva la plenitud, todo lo que le quieras en bendición colocar como, como dicha, como gozo, como expectativa, como propósito. Pero eso implica ser leales, ser comprometidos y ser responsables con ese talento, con esa gracia que administra el Espíritu Santo en cada ser. De miles de millones de seres, Él es el que dirige la orquesta, la polifonía, el todo y las partes, cada una de estas partecitas conecte con la divinidad. Y es lo que también Pablo a los Corintios invita a sus hermanos allí en el pueblo de Corinto, acompañado por otros hermanos y apóstoles, hermanos gentiles, no creyentes, muchos de ellos, paganos, pero que se fueron convirtiendo poco a poco, y obviamente también hermanos cristianos en esa comunidad. Invita a eso desde el amor, la paz y la felicidad a congregar la comunidad. Quisiera en este espacio aprovechar para hacer una invitación amorosa. Todos hemos soñado con ser administradores, con mandar, con dirigir, con gobernar, tener poder, tener capacidad de tener o tener el poder de tener. Para eso estudiamos, para eso nos formamos, para eso nos capacitamos, para tener un título, para tener un empleo, para tener recursos. Eso. Y entonces ese tener nos da poder, nos da estatus, nos da privilegios, nos da reconocimiento. Y por tanto, placeres, disfrutar. Placeres más materiales que espirituales. Y placeres intelectuales, aunque muchos dirían que estudiar es por necesidad, por obligación, porque es un paso. O sea, que el estudiar es casi un medio. Pues podríamos decir que, en definitiva, si tu perspectiva de vida es el placer espiritual, lo intelectual se vuelve un medio que te podrá ayudar, pero puede que en algún momento estorbe. Y lo emocional, pues es en lo que somos, en este corpus. O sea, la composición orgánica, sentir emociones, que bien entrenadas espiritual, mental y emocionalmente, sensorialmente, sensitivamente. Hay una gran diferencia, sobre todo el inglés, sensitiveness and sensibility. La sensibilidad en la estética y la sensitividad en lo mental. La sutileza, que ahorita no me detuve hablando mucho de ello en la Escuela de la Conciencia Ambiental, pero es más difícil, o digamos más complejo, mejor así, es un desorden ordenado, una negentropía, según han desarrollado pues Heisenberg con la teoría de los electrones, que avanza un poquito la teoría de Van Bertalanffy en teoría de sistemas, y que Bertolli en algún momento manejó con la teoría de las organizaciones. Pero esos conceptos de Weber, de Shannon and Weber, lo fueron desarrollando ya con la termodinámica, la estática, Georgescu Rogen también,
con la energía termodinámica para hablar de economía, de lo que ahora se habla en economía circular, movimientos verdes y los nuevos paradigmas del siglo XXI, pues, entre comillas, el tema secular allí de que es la naturaleza como base de la economía, siempre ha sido. Lo que pasa es que no ha sido considerada como un bien humanitario, como un bien planetario, como un bien transplanetario, o sea, cósmico. No, se mira la ecología superficial. Alguna vez mencionamos de esto. No como habla Naes, que es la ecología profunda. Este biotraje, pero entonces es la primera, la atmósfera, y de ahí para allá sigue la Vía Láctea y sigue en profundidad. Entonces uno explora, le enseñan que aire, agua, tierra, fuego, lo que alcanza a ver allí, la percepción visual o por los sentidos, lo que toca, lo que escucha, ¿cierto? Conecta. Y pues toma conciencia, conecte y empieza a cambiar, a transformar eso. No hemos hecho nada. Eso es un paliativo. O sea, ¿cuánto podrá tener de información un árbol de 500 años que es tumbado para hacer una vía, un proyecto? La huella de la naturaleza, un tejido. Pues la madre tierra se reordenará, recuperará la información, vuelve y reconecta. Células madre, ¿cierto? Pero tardará miles de millones de años. Viene el asunto del ser humano en su afán de gobernar, de tener, de poder, de placer, y de no, yo no puedo esperar, yo ya sé que soy finito, he ido aprendiendo, me ha durado, me ha costado, que la felicidad no es eterna, que el goce no es eterno, que la dicha no es plena, que el tener bienes no me da la felicidad, que el llenarme de gente, de amigos en redes sociales tampoco. Antes soy esclavo cada vez más de cada ser que va llegando, de cada conciencia más que va interactuando ahí, de cada necesidad que va surgiendo allí. Entonces eso te hace perder el sentido de la vida, la proporción del buen vivir y por tanto los satisfactores para decir, es que ya ni con lo que puedo, ni con lo que tengo, ni con lo que me plazco, me complazco. O me siento feliz, o me siento... Es un contrasentido. ¿A qué se refiere ello? Que no está en el tener, en el poder y en el placer, el ser feliz, el tener paz interior y en el tener libertad. Al contrario, ello te esclaviza. ¿Y qué lo muestra? La misma realidad. El hombre hace eso, el ser humano. Pero el árbol nunca está pensando en eso. Y uno lo ve a plenitud y que cumple, conecta con sus funciones naturales. Ahorita tampoco ahondé mucho en Escuela de la Conciencia Ambiental, pero el soporte mismo de la vida, agua, aire, tierra, fuego, la biomasa, y enseguida conectan las funciones informativas, que es la información estética, la información genética, la información nemética, o sea, y energética también. Todo eso está ahí en las especies, en los espíritus, en los otros seres, humanos y no humanos, también nosotros. Ya cambian aquí las funciones, los procesos, las funciones productivas. Nosotros no hacemos fotosíntesis, el árbol sí, pero ese proceso de conexión entre, a nivel de la ingesta, la digestión y la excreción, vuelve y reconecta este corpus biológico humano con el corpus biológico vegetal y otros corpus biológicos de otros seres no humanos que habitan allí, o humanos, porque estos hermanitos que llaman desechables, habitantes de calle o en fin, comen basura, comen residuos, por necesidad. Y generan unas cadenas que uno no se imagina, por ejemplo en residuos sólidos, que en relleno sanitario nos tocaba ver por ahí en Doña Juana, en Bogotá, también aquí en Medellín, cerquita pues, estamos en Jericó, pero Cartama, suroeste, Antioquia, Colombia, territorio de Villayala, no les había dicho, pero ustedes saben. En Moravia, los primeros moradores de Moravia eran recolectores de residuos de las calles, iban a vivir allá, armaron por su cambuche ahí, como se dice, porque allá botaban, podrán indagar, más de 40 años de historia, 50,
Y ese era el basurero de toda el área metropolitana hoy día, de residuos tanatoprácticos de los hospitales, residuos biológicos de fábricas o industrias orgánicas con procesamiento de aves, animales, algunos con mataderos legales, otros no, pues cumpliendo condiciones sanitarias, otros no, residuos de escombros de obras, todo llegaba allá, residuos domésticos, domiciliarios, todo llegaba junto. Y ahí aprendieron a ver que hacían su casita y ahí se iban a vivir, porque ese es su hábitat, venían desplazados o por la violencia o alguna cosa, encontraban espacio allí y comida. Mira, saben valorar qué se pueden comer y qué no. Y empiezan también a tener animalitos de crianza, gallinitas, cerditos. Eso lo vimos tanto aquí como en Doña Juana, que nos tocó hacer un peritaje alguna vez. Y en ese proceso ellos comían las aves y los animalitos, los sacrificaban, que comían allí, o sea que hay una cadena. Eso, obviamente ahora existirán controles al respecto, en su momento no. Y quizá hay sitios donde no los haya, ese tipo de controles. Dígase en botaderos a cielo abierto o rellenos sanitarios en zona rural que no tienen vigilancia, que no hay control o que la gente los improvisa. Porque es que botadero es lo más fácil. Empieza la gente a votar y el otro también, la vecina también, y empiezan a competir quién vota más y empiezan a llegar ya los gallinazos, empiezan los procesos de descomposición, de putrefacción, todo es biológico. O sea, ahí es donde conecta las funciones productivas con las funciones regulativas, los ciclos ecológicos. Ahí están las 5 funciones, las 4 funciones, la quinta, que es la que nosotros trabajamos, la energía humana, o sea, la conciencia ambiental, que es nosotros hablamos ya es del amor, un estado de plenitud, de bendición, de felicidad. Si uno sintoniza desde allí, todo ese entramado se va articulando, se va coordinando, va entrando en uso, en nuestro caso de razón, uso del corazón, o sea, incluso primero corazón, razón, aunque en nuestra práctica y más occidental es primero la razón y a veces no hay razón o la razón es de otro, pero uno en ese ciclo de generación del conocimiento se queda solamente en la información o en el dato o en el registro y con eso opera. Entonces no va a un nivel de reflexión, de preguntarse. Creemos que eso es de los filósofos, ¿no? De todos. Desde que nacemos estamos preguntando por qué y por qué y por qué. Lo que tendríamos que preguntar cuando nacemos es ¿y para qué? O sea, mis amores, quien tenga niños, niñas suyos o de otros seres o educandos, niños, niñas, ¿sí? o como abuelo, como líder en una organización, estos que son menores, biológicamente, mentalmente o espiritualmente, trabajen el para qué. Y lo primero, la respuesta es para dar gloria a Dios. Segundo, para conectar con la divinidad, como partículas que somos, administradores de este bien, de esta gracia, de este regalo maravilloso que es la vida, en cualquier forma, en cualquier manifestación, en cualquier gracia que ocurra esa gracia, sin renegar. Bendito Dios, en donde nacimos, cómo nacimos, de la forma que nacimos, cómo hemos sido, cómo nos hemos reconocido y cómo hemos concebido que así nos aceptamos. Y desde ahí hay que, decimos aquí muy en pausa, entucar. De ahí hay que emprender, de ahí hay que actuar. Conozco lo que llaman el análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Mis propias debilidades, pero también mis fortalezas. ¿Cómo convertir esas debilidades en fortalezas? Esa es la tercera pregunta. Esa es la transformación. Algo que veía negativo, que veía adverso, lo hago positivo, lo veo favorable. Hay 3 conversaciones ahí. Consciente de que es viable,
que es bien, que es bendición. No solo para mí, o sea, es bendición si es para todos y conecta con la divinidad, con todo. Empieza a ser contrario o no bendición cuando es el ego y me apego. Y eso me causa desasosiego, o sea, yo me lleno de miedos, de angustias, de ansiedades, cuidándome, que la seguridad que, no, aquí en el campo, tenga esa plenitud en el alma, sea persona, que es lo que conectar con, un ser que conecta con otros seres, en bendición, en felicidad, en paz, en armonía, en libertad. Y vas a tener una red de confianza. Y tienes lo que llama red de amigos. Y esa es la red de protección. ¿Cuál vigilancia y cuáles son seguros y pólizas que te venden y cosas del consumo? Eso es afuera. O sea, yo no quiero hablar de escenarios allá porque eso se encarga muchos seres. Hay muchas condiciones para abordar ello. Y todo depende de recursos. O sea, esa es la locura, pues, entre comillas, la esquizofrenia de la ciudad, como dice Enrique Leff, como dice también el maestro Julio Carrizosa Umaña en la Universidad Nacional, una esquizofrenia ambiental, ¿cierto? Enrique Leff más bien habla de una crisis civilizatoria. Él es de México. Noguera, muy bella, habla pues, en el Habitar Poético de todas esas disturbancias, habla de desconexión de los rizomas, porque somos polinizadores, somos de un tejido muy estético, es la geopoética del habitar, el reencantamiento del mundo, es otra forma de relacionamiento entre consigo mismo, con otros seres y con la llamada naturaleza, pero también la cultura, o sea, natura y cultura, que decía el maestro, para descanse Augusto Ángel Maya, que esa ruptura de natura y cultura fue lo que llevó a que se rompiera eso que empezamos diciendo al principio, en el conocimiento, la ciencia con las partes, frente a la completud o la complejidad que son las cosmovisiones, las cosmogonías, porque realmente lo que nos da la conciencia de la Madre Tierra es la conexión con ella, y eso hay que sentirla desde el vientre. Cuando mencionaba ahorita desde la gestación, desde antes, incluso en el pulsar adentro, ya uno es una partícula divina, es una partícula celestial, una partícula más que terrenal, o sea, uno que metafísico, que sobrenatural, que eso no, eso está en uno. Si uno tiene información divina, tiene una información cósmica, uno tiene información sutil, lo que pasa es que no la vemos, no la percibimos, no entrenamos en ella y se la dedicamos a otro. No, eso es de los curas, eso es de los religiosos. No. Es ser espiritual. La religación ya es la forma como conectas con el origen, cómo conectas los trayectos con tu árbol genealógico, tu árbol biológico, tu árbol energético. Todo eso hay que conectarlo. Liberó energía por ahí en alguna parte, vaya, reconecte. Los gnósticos, por ejemplo, circulan la energía. El hombre no eyacula, la energía circula en su ser. La mujer también hace su circulación. Ya el día que van a querer tener un hijo, o a querer tener la cópula metafísica y engendrar, ya es otra situación. Sin embargo, hacen la conciencia, Samael Aun Weor y quienes han trabajado en ello, de que esa partícula en esa cópula metafísica es para crear una nueva partícula que va a dar vida, porque lo otro sería una explosión cósmica para ellos, un derroche energético, como si fuera a ser a escala una bomba nuclear, porque rompe una de las leyes universales, no la reciprocidad, sino la conectividad con otras leyes, ¿cierto? Principios que Irene Robledo Strauss también habla de la misión de la información, la investigación, ¿cierto? La iniciación mística, que es la primera, por eso ahorita hablaba de ello, porque, mis amores, si no se conectan místicamente, primero que todo, no se le puede ordenar a la mente y a las emociones. Primero hay que ordenar la casa adentro. Para ya ordenar la casa afuera, no soy solo, con otros seres. Y quizá ese sea el orden. Hay que mirar. Porque la pregunta que todo el mundo se haría o podría hacerme, o yo también me he hecho, bueno, ¿cuál es el orden natural? Si nadie conoce a Dios, si es la divinidad de la creación, pues ahí está. ¿Cómo se puede llegar lo más cercano? Renunciando a sí mismo, tomando su cruz y sígueme, como dice el maestro. Deja acontecer a Dios. O sea, como decía ahorita Namayá, el Espíritu Santo me inspiraba algo hermoso, en una canción de Fray Alejandro Tobón.
dejar que de Cristo acontezca en cada ser. Es dejarlo ser libremente, que Él tome el control en ese enamoramiento. Entonces uno ahí no tiene que preocuparse de que está haciendo bien o mal las cosas, no, está confiando en Él y Él lo está haciendo. Es que uno cree que el milagro es de uno y uno cree que el mérito es de uno y que la vanagloria es para uno, no, la gloria es para Dios. Y entre más nos demoremos, más que en entender con la mente, en comprender con el corazón, pero en trascender con el alma, eso, más alejados estamos de la divinidad. O sea, el relativo, la partecita, la partícula, la minúscula, coloidal que hay allí, más lejos va a quedar y más desordenado. O sea, entra en ese campo de lo sutil, que es una espiral negativa y que te aleja, te saca del centro, del foco. Por eso cuando yo empecé con el tema de los residuos afuera, con el tema de lo obvio, la naturaleza, porque ahí es donde, ese es el ethos que nos vende la salud pública, que nos vende la administración de la salud, que nos vende la administración de servicios de salud. El problema, para yo ofrecer la solución. Basura, le tengo la solución, un basurero. No le tengo la solución, un incinerador. Entonces la gente empieza a desarrollar innovación, tecnología, para darle vueltas a lo mismo, porque no se ha hecho la pregunta del para qué. Satisfacción de necesidades. Si eran residuos orgánicos, ¿de dónde venían? De la ingesta. ¿Y para qué la ingesta? Para mantenerse, o sea, es un energético. Pregunta, ¿qué forma de satisfacer mi necesidad, la de todos, energéticamente, que nada se pierda? Con absoluta seguridad, que si acá en familia hay una fruta, a no ser que no quiera, le caiga mal al estómago, en fin, pero se ensaya. Todos quieren comer de esa fruta y nada se pierde. Pero aquí hay una metáfora muy bonita que aprendí de alguien, enseñando con una manzana, el profesor. ¿Quién quiere manzana? Levantaron la mano como 5. Y él cogió y partió la manzana en 5, él no quería comer. Fue una que le regaló a algún estudiante por ahí que se acostumbraba. La partió en 5 pedazos. Y empezó a darle a cada uno y yo no quiero. Pero no me dijo que quería, 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 no. Yo quería era dibujar la manzana enterita. El otro decía, yo quería oler la manzana. El otro decía, yo quería tocar la manzana. Yo quería dibujar la manzana. El otro quería simplemente ver la manzana. Porque no se preguntó en la forma de conectar con la manzana cuál es la necesidad que cada quien ve. Cómo lee su realidad, cómo lee su ser interior, su necesidad y cómo busca satisfacerla. Entonces la pregunta ahí del ¿para qué es la manzana? Para dibujar. Ya sé que no serían, si la quiero partir, que es partir, compartir y repartir, que es lo que nos enseña también muy bonito, hacer la caridad, pero un momentico hay que parar. Hay que parar, no se puede ir automáticamente a hacer eso. Esa es la administración. ¿Qué viene entonces? Los para qué. A todos, sin sacrificar la manzana, es un reto. ¿Cómo satisfacer la necesidad de todos con esa sola manzana, darle gusto a todos los seres, sin que se pierda la manzana? Nuestros hermanos originarios, por ejemplo, oran, hacen un ritual, le piden permiso a la Madre Tierra, pero es porque extremadamente necesita y quiere esa fruta, y es su alimento, su nutrición, y se lo concede, pero es porque tiene la semillita, y la semillita van y la siembran. Entonces no, hay unos que se sacrifican animal, pero la caza, la pesca, pero en ese orden más frugal, más recolectores, y ahí van siendo el proceso. Entonces mire que escala un proceso que llaman de economía circular. Pues esa es la administración. Esa es la conciencia ambiental para conectar con, a través de un sujeto, un ser vivo, porque para los hermanos ordinarios es ser vivo, es espíritu, para nosotros es un objeto, no es un objeto de consumo, es una manzana. Nosotros no comemos cosas, no comemos chatarra, sino seres vivos. Entonces, ¿para qué? Y ahí viene la transformación. Porque entonces ayudamos a que circule.
toda esa energía. Y ahí estamos conectando con la Madre Tierra. Mis amores, esto es lo que nos comparte el Espíritu Santo hoy para trabajar en cambio gnosis. Y pues de aquí tenemos todo un tejido para hablar de administración, de gerencia y de gestión. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Dios mediante mañana estaremos en sintonía o antes.